Bueno, y decíamos lo que estaba ocurriendo el viernes, que nosotros estábamos en el noticiero claro. de la medianoche cuando el fuego, era esto, ¿no? Sí, sí. Que nadie sabía de qué se trataba y cómo había comenzado este fuego. Se dijo de todo, Pablo, vos habrás Sí, escuchado. claro, sí, por supuesto, prendido a la tele durante varias horas, porque en realidad uno quería saber lo que estaba pasando. En realidad en los primeros minutos nadie sabía lo que estaba pasando y nadie sabía el porqué de este incendio, de esta imagen Sí. que realmente conmovía. Decía, A ¿cómo puede 5 o ser? 6 kilómetros de un aeropuerto Claro, internacional, en un claro. momento se pensó que que había caído un avión. Sí. Y en primera persona nosotros hablábamos a esa hora con Pablo Tiburci, nuestro compañero que está aquí, que nos contaba lo que padeció en su casa, Sí, claro, ¿no? porque vive Pablo, muy cerca. Claro, a sí, ver, yo estoy- estabas en tu casa tranqui, ¿y qué pasó? Es muy extraño porque yo estoy a 20 kilómetros de ahí. Sí. Claro. Pero la onda expansiva y además ese hongo se Sí. trasladaba hacia San Vicente Claro. y Cañuelas. O sea, hacia el lado donde vos estabas. Exacto. ¿Por qué digo esto? Por el tema vientos y la onda expansiva también fue para ese sector del Gran Buenos Aires, que ya sería el tercer cordón del AMBA, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Es bueno explicarlo. Ahí está muy cerca, la cárcel de Seiza. Sí. Está al lado. Claro. Está al lado del aeropuerto internacional. Del otro lado tenés la parte norte de Tristán Suárez. No pasó nada. A lugares y vecinos que conozco que están a 20, 25 cuadras de este polo industrial. Pero para el otro lado, hasta Cañuelas, que estamos hablando... Claro, porque tenía que ver con la de intensidad 30 del y pico de viento y la dirección kilómetros. del viento, ¿no? Exactamente. Y bueno, en mi casa sucedió algo muy extraño, que el perro 2, 3 segundos antes se fue para la puerta y después vino el temblor. Sí, ¿no? claro. Que yo me imaginé, como bien lo contaba María el viernes a la noche, me imaginé que había pegado un auto adentro de la Qué puerta. locura, ¿no? Ese zumbido. Impresionante. Y bueno, tembló la casa. Y decías que te ibas comunicando con los vecinos. ¿Qué Claro, fue lo que o sea, pensaron todos? Porque imagino que estarán todos... Bueno, yo en ese momento pensé eso. Cuando fui a la puerta, me encontré con la perra mirando hacia afuera, no había nada. Y después dije, se cayó un avión. Claro. Bueno. ¿Pudiste ver el fuego? ¿Desde ahí se veía? Se veía todo, Claro. sí, se veía y se veía el hongo, que era impresionante porque con la luz del Claro. aeropuerto, ustedes lo están viendo en la imagen. Ese es La el luz hongo de que vos la luz decís. del aeropuerto, Tremendo. Ahí está. atrás se reflejaba el hongo, Claro. bien marcado que venía para ese lado. Esa autopista que ven Sí. al costado es la que va hacia Cañuelas, o sea, Ezeiza Cañuelas. Al lado está River, detrás de eso también, donde se entrena El todos los predio días. de River. Claro, el predio. Claro. Por Bien. eso digo, Está bien. es que fue una noche muy complicada, inclusive toda la noche cerrada, todas No, las me ventanas. imagino. Y Enseguida sí. vamos a... Y vamos con el a miedo seguir. que es lógico, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, comenzaron este lunes las pericias para determinar las causas del incendio y posterior explosión dentro de este polígono industrial en el partido D6. Atención con este trabajo de los especialistas. Los peritajes buscan conocer también las responsabilidades dentro de las distintas empresas que componen este gran predio industrial. Saber si fue intencional, si fue un accidente o si hubo algún error humano. Claro, porque entre las decenas de empresas afectadas hay al menos 4 en la mira de la justicia. Una de ellas es Logicem, una planta de agroquímicos donde se habría originado el incidente. Y además, las preguntas que nos seguimos haciendo. ¿Dónde se origina el fuego que genera después la explosión? ¿Por qué las explosiones? Claro. Evidentemente algo extremadamente inflamable, a pesar que muchos de los expertos han dicho que no es tóxico y otros que sí. Exactamente, bueno, ya vamos a estar con un especialista para preguntarle justamente esto, si es o no tóxico, pero mientras tanto, a ver, uno también se hace un montón de preguntas. ¿Qué pasa con la cobertura de los daños para las empresas? Punto 1. Claro, los María, seguros, claro, seguro. ¿Y los vecinos de Seiza, que Sí. también fue damnificado? Bueno, claro, muchos sufrieron roturas de vidrio como mínimo. Como mínimo. Vamos a ver lo que Vamos. pasaba con los representantes de las aseguradoras, a ver qué decían. Es un siniestro enorme que va a afectar diferentes tipos de cobertura. Por un lado vas a tener los daños de responsabilidad civil por la empresa o las empresas que hayan generado este tipo de situación. Que es un poco lo que hacemos hincapié los productores seguros. La suma asegurada de responsabilidad civil. A veces los asegurados es más fácil que tengan conciencia de los objetos que tienen dentro de su empresa o de su casa que la responsabilidad civil. Bueno, justamente los productores seguros hacemos hincapié en que la responsabilidad civil sea suficiente.
hay que ver si con un siniestro de este tamaño la suma asegurada es suficiente. Y ahí empiezan los otros tipos de seguros. Los seguros de las pequeñas empresas, las medianas empresas y de los hogares. Muchas de las coberturas de hogares que tiene la gente cubre algunos de los daños que se ocasionaron. Entonces, por un lado, sus propios seguros van a actuar en ese sentido y van a darle cobertura, y después reclamarán esa aseguradora a la aseguradora que tenga cobertura de esta empresa o empresas que hayan generado el daño. Lo importante es que cada cliente hable con su productor de seguros. Imagino que van a ser claves las pericias. Completamente. Hay que entender qué empresa fue la originante o qué empresa fue la responsable o las responsables, y a partir de ahí determinar responsabilidades. El que no tiene su propio seguro, por ejemplo, de su casa y tuvo una rotura de vidrios, va a tener que iniciar un reclamo contra la empresa o las empresas originantes y el seguro de estas empresas. Bueno, volvemos con Gustavo Sosa, Gustavo, ahora sí, la nota que habías adelantado para empezar a responder un montón de preguntas que tenemos, ¿no? Sobre todo sobre la toxicidad o no, justamente de lo que vimos el viernes, lo que sigue estando en el aire. Recién nos mostraba una foto Pablo Tiburci, lo que es el aire hoy de Ezeiza. A ver, Gustavo. Efectivamente, Pablo, María. Carlos Colangelo es el presidente del Consejo Nacional de Química de la provincia de Buenos Aires y es un especialista a quien podemos trasladarle todas estas preguntas que nos estamos haciendo desde el viernes a la noche cuando explotó este polígono en Carlos Espegacini. Bueno, ¿cómo se pudo haber originado? ¿Cuáles son las diferentes hipótesis? ¿Y cuáles son los pasos que hay que llevar adelante para tratar de determinar qué fue lo que pasó? Carlos, te hago la primera pregunta. Pablo y María te escuchan en el piso. ¿Cómo pudo haberse iniciado este incendio? Básicamente yo entiendo que puede haber tres grandes hipótesis. Una de ellas que puede ha habido una falla eléctrica. Entonces componentes inflamables pueden haber tomado contacto con la chispa. Otro que puede haber sido un tema de incompatibilidad de un producto químico con otro que no debería ser. Y una tercera hipótesis, un mal manejo por parte del personal dentro de alguna de las plantas, porque bueno, la pericia todavía no está resuelta y no sabemos quién es el responsable directo o primario de este accidente que hubo en la planta. Pablo, María, los escucha Carlos. Gracias, Carlos, gracias por estos minutos. ¿Qué sería un mal manejo, por ejemplo? Un mal manejo y bueno, por ejemplo, no haber respetado un procedimiento de trabajo, haber mezclado sustancias en un orden que no tiene que ir, estar cerca de una fuente caliente, cerca de una chispa eléctrica, haber almacenado mal un producto. Entonces la pericia no solo va a ser química, sino que va a tener componentes, por ejemplo, de higiene y seguridad, ver procedimientos, si los procedimientos eran seguros, si había hoja de seguridad, si la gente tenía capacitación, va a haber pericia eléctrica, pericia del edificio estructural, pericia para los reactores químicos que involucran las reacciones dentro de las distintas plantas para ver si no hubo fugas por ahí, cañerías también que pueden haber perdido, pericias de comunicación para ver si alguna imagen grabada puede haber sido subida a la nube y puede haber demostrado a alguien, entre comillas, con alguna acción de tipo intencional para generar un incendio, que va a ser respaldado después de esto también por las pericias químicas, la resultante de la obtención de la presencia de la naturaleza de algún compuesto químico que pueda demostrar esto, ¿no? Carlos, las pericias respecto de cómo comenzó el fuego, bueno, podrán tardar, pero lo que me parece que es urgente es saber el grado de toxicidad que tuvo en su momento y puede llegar a tener esta nube, e inclusive lo que cae en la tierra, si puede ser absorbido e infectar las napas, porque hay muchas idas y vueltas con este tema. Algunos dicen que es muy tóxico, otros dicen que no. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Sí, la mirada es la siguiente. Yo el 28 de octubre participé de una jornada hacia la UNSAL, la Universidad de San Martín, invitado por el doctor Gerardo Castro, sí. Y hubo que hablar de la basura del fuego, que casualmente eran los residuos que quedan después de un incendio, y me tocó hablar de las cenizas del fuego, y el título que le puse a la presentación fue Residuos invisibles, impactos permanentes. Entonces, los restos que pueden quedar después de un incendio de este tipo, donde hay una multitud impresionante de sustancias químicas diversas, se pueden generar, puede dar la presencia de metales, por ejemplo, cromo, mercurio, entre otros, plomo también, y también otros componentes orgánicos que pueden generar deterioro en la salud.
dioxina, furanos, material particulado finamente dividido que puede entrar en los alvéolos, y también puede haber presencia de microplásticos que también son no compatibles con la salud. Entonces, yo creo que para garantizar de que lo que quede ahí es totalmente inocuo, esto se tiene que basar a través de un análisis químico consensuado y un análisis químico debidamente hecho donde abarque la integridad de todos esos componentes y seguramente algunos más que estoy olvidando, porque yo he escuchado que habían hecho algunos análisis atmosféricos de gases, por ejemplo, monóxido de carbono, amoníaco, pero esos son temporales, es para cuando está la nube, esos gases después con el aire se disipan, y el problema es lo que queda ahora en el piso, que puede bien ingresar a la napa freática quizás con algún tiempo, pero a mí lo que más me preocupa es la dispersión por parte del viento. Para que esto no ocurra, todos esos restos que están en la zona de impacto de este incendio, levantarse con cuidado para no generar más dispersión y tratarse como si fuera un residuo peligroso previa identificación si ese residuo de ceniza es peligroso o no. Claro. ¿Pablo? Sí, Carlos, le quería consultar, yo estoy y vivo ahí en la zona, y la preocupación es la siguiente: aparecieron unas cenizas blancas en el día sábado y el domingo llovió todo el día en la zona, y sin embargo sigue el humo todavía, y dividido humo negro y humo blanco, que no sé qué tiene que ver, lógico. La pregunta es, la gente está preocupada porque el municipio dijo no sigan abriendo, no abran las ventanas, traten de mantener todo cerrado, y es complicada la situación, ¿no? Sí, yo entiendo que la diferencia de coloración de esos humos va a estar en función de lo que se está quemando. Entonces ustedes se fijan cuando hay manifestaciones públicas que queman neumáticos, los neumáticos emiten humo negro y otros componentes pueden generar humos hasta de diversos colores. Yo creo que ahí lo preocupante es conformar un estudio analítico profundo para ver la naturaleza de los componentes que están ahí, y la mejor recomendación sería tratar de evitar salir, y en particular cuando hay dispersión por parte del viento donde pueden arrastrar esos materiales e incorporarse. Quizá una recomendación básica sería el uso de barbijo y un mayor análisis podría ser a través de una consulta con un especialista en vías respiratorias, que es en las ciencias de la salud, que va a dar la última palabra. Yo doy mi visión básica de esto, ¿no? Claro. Carlos, muchas gracias. Gustavo, te lo dejamos a vos allí si querés hacer alguna otra pregunta o finalizar. Sí, María, Pablo, Carlos, te quería consultar, ¿cuánto tiempo puede llevar este proceso para tratar de determinar las causas y consecuencias, ¿no?, de este incendio? Yo pienso que la posibilidad de tener un informe ya acabado con todos los puntos de pericia, que por lo menos en lo particular no conozco cuáles son, pero el fiscal seguramente va a cubrir todos esos aspectos que mencioné al principio y un poco más todavía, para luego que el fiscal haga la lectura y se entienda y comprenda todo lo que ha pasado. Pueden pasar varios meses. O sea, no es algo inmediato. Quizá va teniendo información parcial que podrá ir desligando algunas responsabilidades y otras no. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, nos dejamos estas preguntas y estas respuestas también, ¿no?, para todos ustedes, a partir de que, bueno, considerando que no pasaron 72 horas de este brutal incendio, a ver cómo sigue esta evaluación, estas pericias, para determinar cuáles fueron las causas y consecuencias del incendio en el polígono industrial Espegazzini.